El 832 del que tomamos los mandos para recordar la historia del tema fue matriculado en A Coruña en la primavera de 1988. Un año antes, temporada en la que Lancia comercializaría en España 14 ejemplares, lo adquiría en la capital el jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín. Sería la unidad tristemente más conocida de este modelo en nuestro país, ya que en ella fallecía el célebre pívot a finales del año 89. La carrocería del Lancia Thema, de formas clásicas y sencillas, combina acertadamente la elegancia italiana con la sobriedad propia de los automóviles alemanes. En su parte anterior, el marcado diseño en forma de cuña contrastará de forma armónica con una trasera muy maciza, en la que sobresalen unos pilotos de gran tamaño. Gracias a la canalización del aire muy estudiada en el frontal, a que el parabrisas, la luneta y los cristales laterales se sitúan enrasados con la propia carrocería y a la ausencia de vierteaguas, el Thema podría declarar un brillante coeficiente aerodinámico de 0,32. Respecto al Saab 9000, su pariente más directo, salido también del lápiz genial de Giorgio Giugiaro, se anunciaba que ambos compartían únicamente 12 componentes intercambiables de la subestructura delantera, elementos que quedarían obviamente alejados de las miradas de los automovilistas más observadores, por más que la geometría de las puertas fuese idéntica o los espejos retrovisores un calco, ya que inicialmente el proyecto contemplaba una colaboración más estrecha entre los dos fabricantes. En relación a las versiones primitivas, la parrilla del 832, más prominente y realizada en metal cromado, dispondrá de unas cuadrículas rectangulares, siendo sus formas parecidas a las de las creaciones contemporáneas de Ferrari, como los 328, los Mondial o los 412. Otra diferencia respecto a sus parientes con menor pedigrí la encontramos en la salida doble del escape, en el que cada línea contará en su tramo final con su propio silencioso. Las preciosas llantas de 6 pulgadas de garganta y 5 puntas, firmadas por el especialista Speedline, contarían con el tradicional diseño de Ferrari, calzando en su momento unos neumáticos, realizados expresamente por Goodyear, con una anchura de 205 milímetros y un perfil de 55. El característico alerón trasero escamoteable hidráulicamente, que ejercía un apoyo aerodinámico de 12 kilos a 140 km/h, se activaban las unidades preserie en función de la velocidad, pero en las de calle su funcionamiento será únicamente manual, siendo accionado a través del mando de los limpiaparabrisas. En su segunda serie, el 832 se volvía todavía más discreto, ya que en los faldones laterales se abandonaban los anagramas alusivos a esta versión tan especial. La zaga portaría a partir de entonces únicamente el emblema del fabricante, y como curiosidad, en el frontal, la placa amarilla con los dos carismáticos dígitos, situada ahora en una posición más alta, perdía la bandera italiana. Además, los espejos, abatibles eléctricamente en el más moderno, serán distintos, al sustituirse el doble anclaje con la puerta por uno sencillo. En el habitáculo, el corte de este exclusivo traje italiano aunaba la deportividad con el lujo y el refinamiento más aristocráticos. Materiales nobles como la piel trabajada a mano, la fina ebanistería o el tejido alcántara recubrirán íntegramente las superficies del amplio interior. El volante, el salpicadero, la consola, el túnel central, los parasoles, la palanca de cambios y el tirador del freno de mano estarán revestidos de cuero, mientras que las tapas que ocultan el aparato de radio y el cenicero, así como la parte superior de las puertas, aparecían realizados en madera de raíz de nogal. Tras un volante de 3 radios, exclusivo entonces del 832, la información principal se mostrará a la vista del conductor, ya que la totalidad de la instrumentación, que nada tendrá que ver con la del resto de versiones coetáneas, estará distribuida en 8 cuadrantes, en otro claro guiño al fabricante de sueños de Maranello. Esta, graduada entre la exquisita madera, con unas cifras finales de infarto en el velocímetro y cuentavueltas, será muy completa, al contar con un manómetro y un indicador de la temperatura del aceite, y 2 check control, uno destinado a los elementos de la carrocería, como puertas y luces, y otro a la mecánica. En la lista de elementos incorporados sin coste, el fabricante incluía los elevalunas eléctricos en las 4 ventanillas, el cierre centralizado de puertas y maletero con mando a distancia, el aire acondicionado con control electrónico, la luneta térmica de accionamiento automático, los espejos retrovisores calefactables y regulables eléctricamente, y el claxon de 2 tonos, uno de ellos musical. En España, además, se ofrecería como equipo exento de cargo los asientos de cuero poltrona Frau, convenientemente identificados en la guantera con la firma del operario encargado de su ejecución, que contarán en las plazas delanteras con regulación eléctrica y estarán calefactados.
De este modo, sustituía los vestidos en el paño tipo alcántara, tan querido por la casa italiana desde su llegada al tema, tapizado que sería empleado dentro de la dotación estándar en otros países, y que sin embargo sería usado únicamente en los 832 que llegaban aquí desde Italia para cubrir el techo. Como opciones, Lancia preveía para el mercado nacional los limpialavafaros, el techo corredizo eléctrico, las tomas de auriculares y de corriente en las plazas posteriores, la regulación eléctrica de los asientos traseros, que estarían entonces separados, y el radioteléfono, que alojado en el apoyabrazos central delantero, podría ser utilizado por todos los ocupantes. En el habitáculo de la segunda serie del 832 serían novedad los asientos con memoria y los reposacabezas escamoteables eléctricamente, que se ocultaban cuando las plazas traseras estaban libres. Debido a la presencia del alerón, el maletero veía reducido su volumen de 550 a 470 litros, suficientes para seguir cumpliendo con generosidad su cometido, y contaría con un curioso dispositivo que ocultaba la cerradura al cerrar las puertas. Estrenado en 1973 en el Dino 308 GT4 con carrocería Bertone, el 8 cilindros en V a 90 grados y cotas supercuadradas tendrá un cubicaje de 2.927 centímetros cúbicos. Como el motor 4 válvole de los Ferrari 308 y Mondial, que debutaba a finales del año 82, contará con una distribución mediante 4 árboles de levas y 32 válvulas. Respecto a este, se aumentaba la relación de compresión de 9,2 a 10,5 a 1. Los conductos de admisión incrementaban su longitud para favorecer el llenado en los regímenes más bajos, y la inyección mecánica con mando electrónico KE3 Jetronic estaría estudiada específicamente por Bosch. El resultado serían 215 caballos a 6.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 29 kilogramos a 4.500, si bien se dispondría, según la casa, de 20 entre las 2.000 y las 7.300 vueltas. Con estos valores, y gracias a los mismos desarrollos que el tema turbo 16 válvulas, aunque con un grupo final más corto en su transmisión reforzada, los registros obtenidos hace 30 años producían el asombro de cualquiera. Con sus 240 km/h declarados, el Lancia by Ferrari se convertía en el tracción delantera más veloz de su dorada época, un tragamillas capaz de catapultar sus 1.400 kilos en orden de marcha, de 0 a 100 en 6,8 segundos, alcanzando el kilómetro con salida parada tan solo 20 segundos más tarde. En el capítulo del bastidor, los muelles de los conjuntos McPherson en ambos ejes verían aumentar la dureza de sus tarados respecto al resto de versiones, modificándose la barra estabilizadora y su fijación en el tren delantero, donde además se montarán brazos y rótulas más robustas. Los 4 discos de freno contarán con antibloqueo electrónico de la firma Bosch, sistema ofrecido de serie por vez primera en un automóvil italiano, aumentándose el diámetro de los del tren delantero, autoventilados, hasta alcanzar los 284 milímetros. La dirección de cremallera, con poco más de 3 vueltas entre topes, estará dotada de la novedosa servoasistencia con control electrónico Servotronic de ZF, cuyo endurecimiento será proporcional a la velocidad y no al régimen de giro del motor. La sensación automovilística del año 87 aspiraba a competir en las más altas cumbres del refinamiento, aquellas en las que las personas de éxito a las que iba destinado este status symbol, empresarios, hombres de negocios o altos directivos, podían decantarse también por una de las grandes berlinas de Jaguar, BMW o Mercedes, por el rabioso 190 16 válvulas de esta última, por la nueva serie 800 de Rover, por el Coupé 780 de Volvo, o quizá armarse de paciencia y esperar al futuro Audi con motor de 8 cilindros. Veamos, gracias a la ayuda de la prensa especializada, si el tema 832 contaba, como aseguraba Lancia, con los argumentos necesarios para codearse entre los miembros de esta selecta élite. El semanal Autopista lo ensayaba en el otoño de 1987. Este producto excepcional contará con una doble personalidad, ya que representará con acierto el papel de una berlina de superprestigio con el encanto de un deportivo. Con una estabilidad muy destacada, el comportamiento será ligeramente subvirador, la dirección suficientemente rápida pero demasiado asistida a alta velocidad, y los frenos estarán penalizados por unas distancias de detención más largas de lo deseado. Las aceleraciones y la velocidad punta sobresaldrán por encima de las recuperaciones, algo pobres, ya que el motor, potente y elástico, no dispondrá de demasiada garra por debajo de las 4.000 vueltas.
En su espacioso interior, el confort será más que suficiente, pero la banqueta ligeramente corta y el respaldo excesivamente convexo harán que la postura de conducción sea, según la revista, francamente mala para circular deprisa, circunstancia agravada por los asientos de cuero, ya que carecerán prácticamente de sujeción lateral. A falta de una versión con tracción integral, anunciada entonces por la revista, que jamás llegaría, Autopista probaba el 832 con suspensión inteligente año y medio más tarde. La principal novedad transformaba el tema Ferrari en un coche claramente burgués, aun con la modalidad Sport seleccionada, ya que el anterior, algo menos cómodo, sería más noble y más ágil. Los frenos, con la misma implantación, reciben ahora el calificativo de impecables. La motricidad del tren delantero seguirá siendo muy satisfactoria, el escalonamiento del cambio perfecto, y los consumos se consideran incluso reducidos en función de las prestaciones, con un valor medio obtenido durante la prueba, que se aproximaba a los 13 litros por cada 100 kilómetros recorridos. En el interior, con una terminación por encima de la de cualquier marca italiana, se censura la posición muy horizontal del volante y el difícil manejo del módulo de la climatización. El maridaje entre Lancia y Ferrari llegaba a las páginas de Motor 16 en noviembre de 1987. Rápido, estable, fácil de conducir y relativamente cómodo, el 832 nos ha encantado, escribirá Sergio Piccione. Un motor con un funcionamiento excepcional, un bastidor con un comportamiento impecable y un alerón eficaz al rodar por encima de los 150 km/h en curvas amplias, aparece como lo más destacado, debiéndose mejorar los frenos de tacto esponjoso, los asientos excesivamente duros y la autonomía media, cuyo valor obtenido, inferior a 500 km, sería achacable en parte a los 70 litros de capacidad del depósito de combustible. Sergio Piccione volverá a examinar para Motor 16 a la segunda generación, un coche prácticamente nuevo según el periodista, en el que la suspensión activa conseguiría un adecuado compromiso entre la estabilidad y el confort. En el modo automático, la dureza de los amortiguadores controlada electrónicamente evitará los balanceos y rebotes en las carreteras con abundantes curvas, limitándose en el programa deportivo las pérdidas de tracción en los virajes más cerrados con buen firme. El cóctel italiano podía medir sus fuerzas con el Ford Sierra Cosworth, un propulsión trasera con un poderoso 4 cilindros sobrealimentado, con culata de 16 válvulas. Más ligero, manejable y deportivo, el alemán será más par con los consumos, obteniéndose unas prestaciones equivalentes. El Lancia, más noble y confortable, jugará el papel de rápida y exclusiva berlina de representación, imponiendo su equipamiento, instrumentación, habitabilidad y capacidad de maletero, a costa de que su tarifa se distanciase en más de 2 millones de pesetas. El Saab 9000 Airflow sería otro duro rival del V8. Con un propulsor similar al empleado en el Sierra, la brutalidad y la falta de progresividad penalizarán al 2 litros sueco, que igualará al turinés en velocidad punta y aceleraciones, empatando también globalmente sus cifras de consumo. Con una habitabilidad idéntica, la mayor funcionalidad de su carrocería y un mejor acabado serán las bazas del nórdico, sobresaliendo el Lancia por un mejor comportamiento en malos firmes y por una dirección con una asistencia mejor calibrada. Otro duro hueso de roer será el Mercedes 190 de 2 litros y medio, en el que Cosworth rubricaba también su culata de 16 válvulas. Similares en prestaciones y rendimiento, en confort y en equipamiento, el Lancia impondrá su mayor cilindrada a la hora de recuperar y su mayor longitud logrará un espacio más desahogado en su habitáculo, donde el Mercedes se desquitará con un acabado todavía más esmerado. Pero la mayor bestia a la que podría enfrentarse en un inicio la bella italiana sería el BMW M5 con carrocería E28. El motor de 24 válvulas del brutal bávaro obtendría 286 caballos con medio litro más de cubicaje que el venerable 8 cilindros, una manada salvaje con la que batir al tema, en velocidad máxima, en aceleraciones y en los reprises efectuados con la tercera y la cuarta engranadas. Todo ello con un gasto de combustible algo inferior, a pesar de su aerodinámica más desfavorable y de su mayor peso. Frente a un M5 explosivo, el Lancia más sutil hará valer su modernidad para someter al germano en confort, en equipamiento, en habitabilidad y en volumen de maletero. También lo aventajaría en precio. Todo sería más fácil para nuestro invitado si el contendiente fuese el BMW M535i, cuyo motor de 2 válvulas por cilindro enviaba a las ruedas traseras una potencia similar a la del 832, lográndose en este caso que las performances fuesen más parejas. Vittorio Guidella, artífice de que la música de Ferrari sonase en el tema, había evitado también la entrada de Ford en la legendaria Alfa Romeo. Pero con la llegada de esta Fiat, el último vástago del proyecto Tipo 4 debería posicionarse como abanderado deportivo del grupo italiano.
El 832 cedería su corona a otra fabulosa berlina. El 164 Q4, con tracción integral, caja de 6 velocidades y 230 caballos. Aunque surgiesen ahora de un 6 cilindros.